Bienvenidos. Hay una, hay un fenómeno que se está dando en el sistema financiero colombiano, pero especialmente en el sector cooperativo, y es la declaratoria de insolvencia. La gente dice que no tiene dinero para pagar las deudas, pero curiosamente, unos días antes o unas semanas antes, se sobreendeudan, piden más recursos, y hay un grupo de consultores, llamémoslos consultores, no abogados, que le recomiendan a la gente, pues declárese insolvente y no paga la deuda. Y esto está generando un problema bastante complicado, don Santiago. Claro que sí, hay que entender que la insolvencia, como lo define la norma, es un mecanismo de último recurso, es el derecho que toda persona tiene a reorganizar su vida financiera. Y lo que ha venido pasando básicamente es que con la boga que ha tenido esto en redes sociales, es que ha venido aumentando de forma como si fuera un mecanismo común y natural declararse en insolvencia, cuando eso tiene unas implicaciones bastante graves de detrimento patrimonial, de marcas en el sector financiero. Incluso uno diría que una marca que no se borra en muchos años y que limita las probabilidades de acceder a créditos, ya sea para un negocio, para incrementar su patrimonio y demás. Claro, ahí hay un fenómeno y es que lo que no están haciendo las cooperativas y los fondos y las empresas financieras, que es publicidad, sí lo están haciendo quienes recomiendan este tipo de mecanismos para no cumplir la deuda. Correcto. De hecho, a mí me han contactado, yo he dado un par de charlas frente a insolvencia, he escrito un par de artículos y me han contactado gente diciéndome que cuánto le cobro por ayudarle a negociar una deuda, cuando yo actúo en el lado contrario e intento proteger a las entidades para mitigar ese riesgo que viene creciendo, que es el fenómeno de la insolvencia. Entonces, la publicidad, más allá de que es un fenómeno de liberación, en teoría, como lo venden, debería ser de la conciencia financiera y el buen uso del crédito para apalancar nuestros propósitos. Es decir, las finanzas personales y corporativas no son más que un motor de apalancamiento para alcanzar eso que queremos. Cuando hacemos mal uso de ello, por supuesto, pues vamos a tener problemas y no solo financieros, sino también algo muy importante que no se nombra, es la tranquilidad. Voy a decirlo en términos prácticos. La insolvencia se ha vuelto un negocio para algunos grupos eh, de abogados y esto causa que personas que no necesitan el mecanismo de último recurso como la insolvencia terminen accediendo a él con deudas que son fáciles de negociar a través de los sistemas tradicionales o incluso los mecanismos o casas de cobranzas que ya tienen las entidades financieras o del sector solidario. Claro, ¿qué tan grande se está volviendo este fenómeno? ¿Cómo está golpeando? Creo que los datos no son tan fáciles de consolidar, pero hicimos un trabajo a principio de año donde, si me permite, le doy exactamente los datos. Permítame, yo consulto un documento que tengo aquí, pero básicamente creció un 40 y... Déjeme y lo presento. Usted es un abogado que acaba de presentar un documento a través de las redes sociales y que trabaja para el sector cooperativo y solidario, precisamente para atajar este fenómeno, para buscar mecanismos y se ha venido consolidando como un experto en el tema. Lo hemos visto en diferentes escenarios, le hemos estado haciendo algún seguimiento y queremos precisamente por eso, por esa relevancia, pues consultarlo. De pronto hoy no vamos a ser tan juristas, sino más bien muy de calle, tratando de entender este fenómeno y explicarle a la gente que lo que para unos es un negocio, a ellos los pone de pronto en una línea incómoda porque les termina cerrando la puerta para muchos años de una capacidad financiera que podrían después necesitar para cosas muy básicas, ¿no? Quiero hacer una precisión, agradezco mucho la invitación, pero partamos de lo que no soy. Yo actualmente no soy abogado, Ah, me no es gusta mucho abogado. el tema de la amplitud, no soy abogado, no soy economista, le voy a decir lo que sí soy.
Soy administrador, tengo un MBA en finanzas, ambos de la Universidad Nacional, y tengo un curso avalado por la Universidad de Yale de mercados financieros. No obstante, he trabajado mucho tiempo en el tema de riesgos y como la ley cambió en términos solidarios de 2008 y estuvo casi hasta 2020, se demoró casi 2 años en cambiar, toda la nueva legislación de la circular de 2020, jurídica y contable, hablaba de los sistemas de riesgo. Entonces, digamos que yo tuve que absorber todo eso e implementado desde cero los sistemas de riesgo en muchas entidades. Digamos que trabajo con más de 40 entidades del sector solidario y fui hasta hace muy poco el coordinador nacional a nivel de riesgo de la cooperativa, de unas cooperativas más grandes del Valle del Cauca. Entonces Claro. no soy abogado, pero la visión de riesgo se hace tener una visión amplia, de entender planeación estratégica, cultura para movilizar los propósitos superiores y sobre todo la parte financiera para materializar y ver el comportamiento de lo que decidimos que íbamos a hacer. Bueno, Entonces, pero tiene un valor adicional y es que ha aprendido esto en el campo, claro que sí, lidiando el problema. hemos trabajado muy de la mano porque el área de cartera o la materialización de un riesgo de crédito afecta a un riesgo de segundo orden como es el riesgo de liquidez. Entonces, al tú generar incumplimiento en cartera, pues cada vez vas a recibir más dinero. Entonces, buscando esos mecanismos de mitigación de riesgo de crédito, llegamos al fenómeno de insolvencia y entendimos varias cosas. Lo primero es que hay factores que afectan la insolvencia y cualquier gerente o directivo de una entidad solidaria debería entender esta tríada que es fundamental. La inflación, que es el aumento sostenido de los precios, afecta la tasa de intervención, es decir, en cuánto o a qué costo presta el Banco de la República a las diferentes entidades y entregadoras de crédito del sistema financiero. Y eso a su vez afecta cuánto debemos pagar nosotros para apalancarnos, ya sea con CDTs o con créditos del sector financiero tradicional. Al esto pasar, pues, ¿cómo obtenemos rentabilidad? Aumentando también las tasas de colocación. Cuando pasa esto, automáticamente se reduce la capacidad de pago de nuestros asociados. Y ese es un factor con el aumento de la inflación y el peso de la canasta familiar que pesa alrededor del 50% de las variables que hacen que una persona en un momento dado se declare en insolvencia. Para darle un ejemplo, el desorden financiero en el sector solidario no pesa más de un 10%. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que llevan 2, 5, 10 años en el sector solidario ya entienden perfectamente cómo funciona la economía tradicional de sus hogares y hasta cuánto se pueden endeudar o no. El punto es cuando te cambian la realidad. Te pongo un ejemplo. He trabajado con entidades de diferentes sectores, pero sobre todo lo doy mucho en donde hay operarios o personas que tienen ingresos adicionales vía recargos nocturnos, horas extras y demás. Entonces la gente compromete sus ingresos adicionales y cuando le cambian la vaina, le aumentan un poquito el costo de vida, el mercado y ojalá que no pase, pero eso coexiste con una incapacidad, pues prácticamente no tiene forma de pagar los créditos porque no solo comprometió su ingreso básico, sino su ingreso adicional. Y eso es un error fundamental que suele suceder. O, Pero eso no explica el 100% de la insolvencia. o el pensionado que tiene una libranza y le quedan por ahí todavía libre 50.000 pesos y le coloca a la cooperativa otro 1.500.000. Claro, eso es lo que nosotros podemos ver dentro de las evaluaciones de carteras y demás. Hay un fenómeno que no podemos cuantificar y es los créditos informales. Ese mismo pensionado puede que con pensiones le diga ya no tiene más capacidad de descuento, pero le quedan 50.000, 100.000 pesos. ¿Qué hace? Va y se endeuda con un particular y luego es imposible pagar tasas del 20% mensual, que eso te da más de un 100% efectivo anual. Entonces lo que hacen es ir a la cooperativa a pedir ayuda en primer medio o ver en una red social como TikTok alguien que está promocionando la insolvencia y dice, a mí me aplica esto, se contacta y le hacen un daño, porque le cierran las puertas en el sector financiero y ojo, la gente cree que al pasar los bienes a otras personas se está librando de esa liquidación patrimonial y no es cierto. Ahorita están buscando y están mirando cuál es el momento en los últimos meses en el que usted transfirió sus bienes. O sea que los abogados puede que lo
lo asesoren, entre comillas, muy bien, pero no lo libran de que usted haya actuado de mala fe, porque la definición textual es un mecanismo de última instancia para reorganizarse financieramente basado en el principio de buena fe. Claro. Así se la insolvencia. Lo voy a devolver un poquito para entender lo que pasa. Hay quienes afirman que la persona va y pide un crédito en una entidad financiera, sea cooperativa o sea un banco, y después, a los pocos meses, vuelve y pide otro. Ya, entonces recalienta su capacidad financiera y en ese momento se declara insolvente, pero la primera entidad descubrió que la segunda también le prestó. ¿Empiezan ustedes a ver un comportamiento sistemático en la forma en que la persona va y recoge en varias entidades y después se declara insolvente? Sí, yo para hacer un símil diría que la insolvencia es más parecida a una viga de madera que va avisando. Hay unas señales de alerta que uno puede identificar antes de la originación y durante la originación. Me explico. Eso que usted dice se puede ver en las consultas centrales de riesgo cuando yo veo que una persona en el último trimestre o el último semestre la han consultado más de 3 o 4 entidades. Eso no es normal. Otra señal de alerta es que, por ejemplo, usted detecte que una persona está utilizando varios cupos rotativos, tarjetas de crédito, en más de un 30% a la vez. Porque si yo tengo mi cooperativa, mi entidad financiera principal, tengo que utilizar 3 o 4 tarjetas de crédito y tenerlas en el cupo por más del 30%? Otro eh, señal de alerta, otro indicativo de que una persona puede declararse insolvente, otro predictor, podríamos decirlo así, son los pequeños incumplimientos. Cualquier persona que trabaje en el sector solidario entenderá que una persona se declara en B por mora incurrida cuando pasa más de 30 días. Hay personas que viven al límite, con 25, 30 días vencidos, y eso se les suele llamar cumplidamente vencidos, que arrastran un incumplimiento, pero en la medida que les pase algo, se van a vencer no con una, sino con 2 cuotas, y ya van a estar más cerca a la probabilidad de incumplimiento que a la capacidad de recuperar esa cartera. Entonces, para mí, sí, sí, obviamente hay personas que pueden hacerlo de una forma intencionada, de decir, yo planifico esto, pero es más un valor acumulativo, una señal de alerta de una irresponsabilidad del asociado, pero también hay que decirlo, a veces por parte de las entidades del sector financiero y solidario. Para allá ¿Por iba. qué? Claro, Pues el trabajo de la cooperativa o de la entidad financiera es poderle prestar a la gente y en algún momento llegar a la meta del mes. Y en muchos casos la comodidad es prestémosle al que ya conocemos, en vez de esforzarnos por generar un nuevo mercado y sobreendeudan al asociado, lo ahogan eh, en lo que aparentemente es un favor, terminan convirtiéndole en un daño, ¿no? aquí hay que hablar de un concepto que es fundamental y es el apetito de riesgo. Entonces yo tengo que entender cuál es el umbral, porque decir que voy a prestar, el riesgo inherente es que no me paguen, y decir que voy a prestar a cero riesgo, pues básicamente es una utopía. Entonces tengo que entender que yo puedo, bajo unos modelos, entender cuál es mi probabilidad de incumplimiento bajo unas características de los deudores. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente yo diría que el 90%, y no me arriesgo a ir un poquito más allá, del sector solidario presta con modelos de originación de foto. ¿Cuál es la foto? Don Alfredo hoy tiene tanto puntaje en centrales de riesgo, tiene tanto salario, tanta capacidad de descuento y tantos créditos en el sector. Perfecto. Pero yo debería integrar a eso los comportamientos anteriores. Yo tenía 780 puntos, pero antes tenía 840. ¿Por qué se ha venido deteriorando? ¿O por qué el modelo eh, de, ya sea TradUnion, Data Crédito, lo ha venido deteriorando? Es porque ha venido teniendo comportamientos de incumplimiento, de aumentar su nivel de endeudamiento, que yo quizás en la foto no puedo ver. Entonces, sí, yo no diría que es un problema de intención, porque aquí hay que quitar la intención, sino de supervivencia. Las entidades como nosotros los seres humanos intentamos sobrevivir en un mundo complejo y a veces pasamos por alto algunas cosas. Yo diría que hay indicadores claves. Por ejemplo, el indicador de ratio de carga financiera, es decir, cuánto gasta usted de su salario en porcentaje
frente al conjunto de sus deudas. Ejemplo, usted se gana 1.000.000 de pesos, se gasta 470.000 en deudas, cooperativa, fondo y tarjetas de crédito. Es decir, que usted el 47% de su salario ya lo tiene comprometidos para deudas. Un indicador sano debería estar entre el 35 y el 45%. Ese indicador es muy bueno porque no importa cuánto se gane usted, va a ser relativo. Entre más se gane, pues más capacidad de endeudamiento va a tener. Otra cosa que debería incorporar es cómo ha venido variando de forma, al menos en los últimos 13 a 24 meses, su score de crédito. Las entidades solidarias son muy buenas capturando información, pero no son tan buenas creando vectores históricos. Es decir, usted hoy tiene 0 días de moras, pero en los últimos 24 meses, ¿cuántas veces ha tenido mora mayor a 30 días? Que eso es lo que intenta hacer un poco, predecir un poco el modelo de pérdida esperada. Claro, comprendo. Oiga, ¿cómo anda de tiempo? Bien, Bien, bueno, voy a saludar a BP porque yo le dije que 15 minutos y le dije una mentira. Vamos a saludar a BP y ya regresamos con esta charla porque el tema está candente. Cooperativa ABP, 36 años creciendo contigo. Ahora también desde lo digital. En el Año Internacional de las Cooperativas reafirmamos nuestro compromiso con la transformación y la cercanía. Presentamos nuestra nueva aplicación y también la oficina virtual. En la aplicación puedes consultar y gestionar tus productos desde donde estés y en la oficina virtual tienes acceso 24/7 sin filas ni desplazamientos. Innovación y seguridad sin perder nuestra esencia humana. Don Santiago, ¿cómo han venido las entidades financieras y especialmente las cooperativas y los fondos, también las mutuales, analizando este problema? ¿Qué dicen ellas, ya sin dar nombres, pero a puerta cerrada? hay una preocupación y es que no están, digamos, del todo preparadas para entender cuáles son esos indicadores o señales de alerta que permiten de cierta forma prever. Hoy es imposible saber si mañana uno, dos o cinco asociados se van a declarar insolventes, pero yo puedo entender cuáles tienen mayor probabilidad de hacerlo, como con los indicadores que le acabo de decir, pero también entendiendo cuál es mi valor expuesto del activo o mi valor expuesto. Es decir, en la medida que yo aumento el riesgo, voy a tener unos capitales que no tienen ningún tipo de cobertura. Y ahí es donde entra en juego las coberturas estructurales. Una cobertura tradicional es, por ejemplo, don Alfredo me pide un crédito y le pido un coautor. Está bien, o le pido la pignoración de su vehículo. Una garantía estructural sería generar un fondo de garantías que me permita atomizar el riesgo. A todos les cobro un poquito, 0,5, 1% más, de acuerdo a su capacidad y al crédito que haga. Obviamente habrá crédito excluido de estos. Y esa bolsa la voy llenando para poder mitigar esas pérdidas anticipadas. Otra cosa que yo debo hacer sí o sí es calificar o recalificar, permítanme la expresión, duro o fuerte en la evaluación de cartera. Si conmigo está bien porque tiene libranza, pero yo en la calle veo que esa persona tiene indicadores que ya ha sido incumplido, por ejemplo, con el banco X, que tiene más del 60-80% de los cupos de tarjeta de crédito, es cuestión de tiempo para que ese riesgo se me traslade a mi entidad. Entonces, mediante la evaluación de cartera, yo puedo generar provisiones adicionales que a la vez sirven como una caja de ahorro mitigante estructural de esa O sea que ese probabilidad. tema de la pérdida esperada que tanta pereza le ha causado a muchos gerentes porque piensan que es un dinero que no van a poder colocar, pues, y que ya lleva más de una década, es súper importante, necesaria. Claro, mire, la pérdida esperada básicamente tiene tres componentes. Uno es la probabilidad de incumplimiento, que inmerso lleva una Z, que es básicamente un modelo de regresión, que me dice cuál es la probabilidad de que usted no me pague, utilizando solo información interna. ¿Cuál ha sido el problema con la pérdida esperada? Yo siempre le digo a las entidades, nosotros no deberíamos preocuparnos por la pérdida esperada. Ya sabemos que un crédito de nada me provisiona 0,15%. Yo debería preocuparme por las pérdidas no esperadas. ¿Cómo voy a asumir, por ejemplo, que mi entidad se quede sin energía un día o que una persona clave se vaya? Tengo matrices de conocimiento, tengo relevo generacional. Entonces, la pérdida esperada lo que hace es intentar predecir con condición y comportamiento interno el incumplimiento de un deudor y me provisiona de manera anticipada esa probabilidad de incumplimiento. Pero ojo, la norma me permite
mover de provisiones individuales a provisiones generales o viceversa cuando tengo exceso de ella. Entonces, al final es como un colchón de dinero que usted mueve en la medida de que cumpla los rangos normativos mínimos para poder afrontar esas pérdidas que en teoría ya están esperadas y también algunas que de pronto no lo están dando. Y para eso, la evaluación de cartera es un mecanismo que ayuda mucho. En síntesis, no es una acción fundamental, es un conjunto de acciones que nos permiten englobarlo. Y para resumir un poco, diría, fondo de garantías, análisis de crédito más basado en score que en foto, pérdida esperada y, por supuesto, calificación o recalificación de cartera mediante la evaluación semestral o anual que tengan que hacer las entidades. Claro, usted venía bien en la primera parte de nuestra charla y iba hablando del tema macroeconómico y lo acaba de tocar nuevamente y es que uno a veces no cuenta con cosas que están pasando en la calle. Entonces, por ejemplo, aumentaron el salario mínimo, pero curiosamente en la fábrica o dejaron de contratar o se fueron 5. Y esos 5 eran los que estaban en el fondo de empleados o en la cooperativa. Eh, Cosas como esa, o subió la inflación y de repente la gente dejó de comprar en el supermercado y se fue para la plaza, y entonces uno no tiene registro de lo que está haciendo con su tarjeta de crédito porque ya está saturada. ¿Hasta qué punto ese tema macroeconómico, las grandes cifras de la economía empiezan a verse reflejadas en ese resultado financiero? Hay que tocar un tema fundamental y es el riesgo de mercado. Básicamente, el riesgo de mercado afecta más o menos a una entidad de acuerdo a cómo esté apalancada. Le pongo un ejemplo. Una cooperativa de aporte y crédito que esté 100% apalancada con aportes, pues estará menos expuesta a riesgo de mercado que un fondo de empleados que el 54% de sus recursos pertenecen a CDTs. El fondo que tiene CDTs, en la medida que aumenta la inflación, el banco aumenta las tasas y el mercado aumenta lo que ofrece por CDTs, pues sus asociados van a estar más tentados a llevarse el dinero, por lo cual, si no reaccionan rápidamente subiendo tasas, se llevan ese apalancamiento y ¿qué va a tener que hacer el fondo? Tomar un crédito para reapalancarse a un costo del IBR más X puntos. El IBR hasta ayer estaba más o menos en el 10, en el 11%, ya con la subida de tasas del Banco de la República está más del 11%, o sea que lo que antes a mí me costaba endeudarme alrededor del 11% y me va a costar más del 13%, si tengo un buen perfil de riesgo como entidad. Y las entidades cooperativas y solidarias son más bien lentas para tomar esa decisión, ¿no? Tengo que esperar el próximo consejo, la próxima reunión, dentro de 15 días, dentro de 8 días que vengan los delegados y vamos a ver que el mercado está cambiando minuto a minuto. O Semanalmente. sea, Sí, ahí usted me abre la puerta para decir una frase, me gustan mucho las frases, y yo diría esta frase: el costo de hacer algo, equivocarse, es menor del costo de no hacer nada. Entonces, ¿cómo funcionan las entidades de gran nivel? Actúan, ven la respuesta de mercado y vuelven a iterar. Es decir, no gana más el que es mejor, sino gana más el que actúa más rápido. Así funcionan las empresas. Cualquiera de nosotros conoce empresas grandes que han sacado productos y no han funcionado. Prueba de mercado. Otra frase que incluiría: equivócate rápido, equivócate barato. Entonces, quiero dar un tip para las entidades que se apalancan con CDTs. Yo diría que una forma óptima de apalancarse en este entorno de tasas altas es que la mayor rentabilidad no lo ofrezcan a plazos tan altos, porque van a quedar amarrados. Por ejemplo, yo ofrezco el 13% a 540 días, pero la tasa bajó, yo quedé 2 años con esa tasa. Ofrezca la tasa más alta, por ejemplo, hasta 210 días, 180 días. Eso me permite que cada 6 meses yo puedo renovar mi costo de apalancamiento. Ese es claro. un tip muy bueno para que yo ofrezco tasas altas, pero no plazos tan largos. Santiago, ¿usted está viendo ahí el Banco de la República? Sí, señor, 11.25, la Esa es tasa de intervención. la tasa de la última junta donde se fue bravo el ministro de Hacienda. Y al lado está el IBR, 10,524 y mañana puede estar o en menos o un poquito más. Sí, lo que he notado es que la ETF está reaccionando un poco más rápido, pero esto básicamente es el costo de irrigación del crédito. Si uno lo quisiera interpretar en palabras muy simples, diría: el Banco de la República le está prestando al 11.25 al sistema financiero, pero el sistema financiero todavía no incorpora esa tasa y se presta a un punto porcentual o 100 básicos
por debajo todavía. No obstante, los CDTs, que son una fuente de apalancamiento, ya están por encima del 11 o 13%. Lo acabé de ver ayer. Es decir, el CDT o la DTF, depósito a término fijo, ha incorporado más rápido ese incremento del Banco de la República. Claro. O sea, hay que subir la tasa para poder captar más dinero y fuera de eso el riesgo se concentra en las personas que tienen los CDATs. Repito, depende del apalancamiento. Entonces, si usted tiene 4 personas que cada uno tiene 20 millones y solo se apalanca en 80 millones por CDT, pero su apalancamiento total es de 1.000 millones, pues eso le pesa muy poquito. Usted le puede poner el 15% de la tasa y no pasa nada. Pero si con esa misma lógica usted está apalancado en más de un 50%, pues ahí tiene que tener mucho cuidado en los nodos donde ofrece más valor y en los vencimientos. Yo no puedo decirle a don Alfredo, no me meta 500 millones de pesos a la cooperativa, pero sí puedo atomizar el riesgo diciendo, venga, abramos un CDT a 360 días, otro a 180 días y otro a 540 días. Eso me atomiza el riesgo de concentración por plazo remanente o por vencimiento, que son estrategias ya para jugar con la concentración. Claro, y si ese señor dice, no, a mi hija se le ocurrió comprar una casa o me ofrecieron un negocio de 10 vacas y necesito la platica allá, pues la cooperativa está descalzada y corra a conseguir prestado en algún lado, en algún banco. Claro, pero yo tengo que honrar el pacto que hicimos contractual y si lo diversifiqué en plazos, claro, yo le devuelvo su dinero, le devuelvo la otra parte y le devuelvo la otra plaza de acuerdo al vencimiento del título, como hace cualquier entidad financiera. Claro, yo le advertí que yo iba a ser desordenado para preguntarle las cosas, porque yo soy como la tía Matilde que trata de entender este tema que está muy complejo y sobre todo cuando a la gente le hablan de plata, prefiere meter la cabeza en el hueco como la avestruz y decir, bueno, que eso se resuelva solo, como decía mi abuelo. Voy a saludar a Confiar, que es una cooperativa que sí está moviendo las tasas permanentemente, tiene un equipo técnico ahí. Y seguimos, y después lo dejo ir a almorzar. Somos una cooperativa de 470.000 personas que cree en otro mundo posible. Cumplimos 53 años y tenemos 60 agencias en 10 departamentos del país. Nuestra línea editorial comparte conocimiento a través de cientos de libros, 1.405.000 ejemplares entre libros, cuadernillos y minicuentos. Somos líderes en la financiación de vivienda de interés social en Colombia, más de 34.000 familias beneficiadas. Por esto y mucho más, la diferencia está en confiar. Santiago, yo me puse a esculcar sus redes sociales. La verdad, alguien en un grupo de WhatsApp lo lanzó al estrellato. Y dijo, este señor escribió un documento y advirtió una cosa fundamental y es que los aportes sí se pueden reclamar por parte de la cooperativa en caso de que el asociado, por X o Y motivo, se declare insolvente y en algunos casos de manera dolosa para no pagar la deuda. Bueno, ahí quiero ser claro en que había una zona gris donde partamos de un concepto, es la inembargabilidad de los aportes, que ese concepto sigue siendo así, sobre todo que es inembargable para el dueño de los aportes. Es decir, don Alfredo tiene 5 millones de pesos en aporte a una entidad solidaria, ese concepto de inembargabilidad aplica siempre. Lo que no aplica es, y lo que no puede estar encima de la ley, y es lo que aclara la superintendencia en ese último radicado de marzo, es que los aportes siguen siendo del asociado, pero pueden ser y tomados como liquidación patrimonial cuando hay una liquidación, un proceso de insolvencia. Es decir, si nosotros de manera conociendo ya y teniendo radicado que don Alfonso o don Alfredo está en insolvencia, cruzamos los aportes a favor de la cooperativa, estamos pasando por encima de, del derecho en lo que tiene que ver con que esos aportes siguen siendo suyos, pero hacen parte de su masa patrimonial y lo que en última dice la Supersolidaria es que esos aportes le sirven para elevar el estatus de la deuda de quinto nivel a segundo nivel. Es decir, que si usted le debe 100 millones de pesos al banco y 10 a la cooperativa, por ese concepto usted puede quedar en segundo nivel de la negociación.
Pero aquí quiero decir, digamos, algo importante. Si yo conozco eh, y ya soy documentado o notificado de que la persona está en insolvencia, no puedo tomar los aportes como entidad del sector solidario. Es decir, siguen siendo inembargables, siguen siendo suyos, pero como usted se declaró insolvente, lo que va a hacer el juzgado es tomar todo lo que esté a su favor para dividirlo entre sus acreedores y le eleva a la entidad solidaria de quinto a segundo nivel por esa... O sea que toca ir por los aportes en el segundo o tercer vencimiento, como antes de que la persona vaya donde esas empresas que están por redes sociales ofreciendo la insolvencia. Sí, déjeme yo me apoyo en un documento específico que es el PDF que tiene ese artículo, que aquí básicamente hago un cuadro comparativo Espere, y yo lo que pongo la tenemos es lo pantalla. siguiente. Ahí está la Eh, pantalla. ¿lo, lo puede proyectar? Lo estoy mostrando desde la otra pantalla, pero vamos a Ya, tratar de agrandarlo para que se lea un poquito mejor. Eh, yo no soy experto en esto, listo. Entonces, aquí yo lo voy muevo apenas. leyendo Ahí en está. términos fundamentales. Ah, espere, lo pongo acá, que no, lo tenía aquí, lo estaba cuadrando, aquí ya está. Listo. Entonces, ¿un tercero externo a la cooperativa puede embargar los aportes? No. Y ahí está, digamos, la ley que lo decía. La cooperativa puede compensar al momento de solución los aportes, o sea, puede tomarse los aportes cruzando con la deuda, sí, y es válido. La propia cooperativa puede aplicar la cláusula estatutaria de compensación antes de que se presente el trámite de insolvencia, sí, sobre todo antes de que se notifique el trámite de insolvencia. La propia cooperativa puede cruzar con conocimiento de la insolvencia, pero sin admisión formar el trámite. Ahí hay una zona gris. Entonces, si quiere bajarle un poquito, ¿cuál es la zona gris? Aquí donde dice Cuando, zona gris. cuando yo sé que don Alfredo se presentó a la insolvencia, pero todavía no sé si fue admitido o no. Entonces, aquí habría que aplicar la cláusula estatutaria, pero normalmente nosotros no conocemos de la insolvencia, a menos que sea una relación muy cercana, sino cuando ya estamos notificados. En ese caso, cuando ya fui notificado por retener o cruzar los aportes, la respuesta taxativa es no, porque viola el principio de universalidad concursal de actuación individual y esta queda suspendida. Hay un alto riesgo de intervención o de sanción porque la Supersolidaria lo dice expresamente en este documento de 2026, de marzo de 2026. O sea que la Superintendencia de la Economía Solidaria se acaba de pronunciar sobre el tema. Sí, en la parte de arriba del artículo Vamos a buscarlo. está el documento, ahí aparece en el radicado 2026, 11.145 de marzo del 2026. Ahí dice básicamente que si yo como entidad conozco la insolvencia, ya, perdón, no la conozco, estoy notificado de que ya se admitió el proceso de insolvencia, no puedo tomarme los aportes, porque está por encima la ley 1564 y la ley 245, principio de universalidad Claro. Oiga, concursal. déjeme decir, no me siga diciendo don porque me hace sentir más viejo. Santiago, una pregunta. ¿Qué ofrecen esas empresas que por redes sociales le dicen, venga, le solucionamos el problema de su deuda? ¿Cómo es el negocio, socio? El negocio es muy sencillo. Ellos cobran un porcentaje sobre el total de la deuda a negociar y le dicen que usted va a pagar cero o un valor irrisorio. Ejemplo, hablemos de 40 millones de pesos, con una cifra muy normal. Con 40 millones de pesos, ellos dicen yo le cobro el 10%, 4 millones le hago todo el trámite y le garantizo que usted va a pagar 100.000 pesos por mes durante el resto de mucho tiempo y es muy probable que no tenga que pagar nada. Pero es básicamente un porcentaje que puede oscilar entre el 5 y el 10% de acuerdo al nivel de la deuda negociada. O sea, entre más deuda, más comisión para ellos. Claro. Y si la persona negocia directamente con la cooperativa o el fondo de empleados, ¿quedaría en condiciones similares o son diferentes?
No, es muy diferente porque normalmente las entidades solidarias del sector financiero tienen unas atribuciones. Yo no voy a pretender que de 40 millones voy a pagar 1 millón de pesos. O sea, no tiene sentido lógico porque hay un capital que fue el que me prestaron a mí. Cuando ya las entidades, sobre todo el sector financiero, castigan, pues lo mandan a casa de cobranza y ellos intentan recuperar un porcentaje de capital. Pero para eso yo tendría que tener muchos, muchos días de mora. Entonces la lógica es muy diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía las entidades del sector solidario no tienen atribuciones. Dicen, no, yo no voy a condonar un peso de interés en capital, yo no voy a condonar los intereses de mora, ni los intereses corrientes. Entonces son muy rígidas. Y esto hace que de pronto las personas ya fueron a la entidad, ya intentaron negociar y por el mismo consejo, por la misma estructura rígida, no hay formas de negociar y decir, mire, yo le puedo pagar 300.000 pesos a usted al mes. No, pero eso ni siquiera cubre los intereses y no puedo ampliar el plazo. Entonces, hay una rigidez estructural en las organizaciones que no permite que haya mecanismos de fácil recuperación de un capital que yo en la práctica tengo que dar por perdido cuando tengo más de 360 días, que es lo que dice la norma. El concepto de recaudabilidad es prácticamente cero. Claro. Paola Zambrano, que es experta de la cooperativa Minuto de Dios, experta en cobranzas y también formadora en ese tema, nos ha escrito muchísimos artículos y estamos haciendo una serie junto a Misael desde Costa Rica, que tiene una empresa de cobranzas. Y hay que destacar dos cosas que yo rescato de los artículos de ellos. La empatía. Ese tema de que yo tengo que ganar el pleito como sea, como si fuera una guerra entre los persas y los norteamericanos. A veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Claro que sí. Y yo integraría un concepto que es fundamental. Apoyo a muchas entidades en el tema de planeación estratégica y una de las fortalezas que identifico que son comunes es la excelencia en el servicio, la cercanía con el asociado. Y esa excelencia en el servicio, cercanía con el asociado, no funciona solo en el momento de acceder a un servicio como la colocación de crédito, a recibirle los depósitos por CDT o ahorro, sino que también en la cobranza. Cuando yo aplico el principio de venta consultiva y escucho antes de hablar, a veces hay personas que ni siquiera necesitan que usted le dé una solución, quieren ser escuchadas, porque de verdad se les juntaron muchas cosas. El hijo se accidentó, no tuvo horas extras en el empleo, su mujer quedó sin trabajo y lo último que quiere escuchar es una amenaza de reporte en la CIFIN. Independientemente o inexorablemente que eso se vaya a dar, yo tengo que aprender a que la excelencia de servicio es en la cobranza también y escuchar y hacer las alternativas más sinceras que tengo. Incluso si yo puedo, como analista de cartera, consolidar los datos y presentar con hechos y datos ante la Junta, ante el Consejo, decir, mire, he tenido 15 negociaciones que se me han caído porque no tengo una atribución de 5 pesos más para condonar intereses, pues puedo modificar las políticas. Hay una concepción que para mí es fundamental y es que nosotros no somos simplemente cumplidores de unas reglas, nosotros podemos ser hacedores de esas reglas y esos mecanismos. Es que eso dice el estatuto, pero venga, ¿quién escribió el estatuto? Eso dice el reglamento de crédito, pero las condiciones cambiaron de los 90 hacia acá. Y hay muchos reglamentos de crédito, muchos estatutos que obedecen a una lógica del siglo anterior. Cuando hoy necesitamos velocidad, cercanía, negociación, venta consultiva, escuchar, trato personalizado, que en teoría son los diferenciales del sector solidario frente al financiero. Claro. Otra cuña. Yo quiero resaltar el trabajo que hizo Beatriz a través de su revista Ciclo de Riesgo. Hizo un panel hace como un mes y el otro día nos compartió las grabaciones. Usted puede buscar la Ciclo de Riesgo. Hay como 3 paneles sobre este tema y nos parece importante que se hable. De pronto hoy no lo vamos a resolver, pero ya la gente se va con una idea de lo que puede estar pasando. Para enfocarnos y para empezar a resolver el problema tanto del lado del asociado como del lado de la administración que tiene todos los días que responder por ese capital. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esos puntos de conciliación a los que debe llegar una parte y la otra? Listo. Yo con lo primero que arrancaría sería con algo fundamental y es el conocimiento del negocio. Es decir, usted me está preguntando qué hacer con lo que ya pasó y eso está bien, eso es reactivo, pero
el resultado de la cobranza no es más que lo que yo hice con mi colocación. Obviamente, hay unos indicadores y unos porcentajes que me ayudan a entender si estoy colocando bien o estoy colocando de una forma con mayor riesgo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cláusulas anticipadas por insolvencia, se pueden tener recalificaciones a máxima categoría de riesgo cuando me entero de la insolvencia, provisiones adicionales, pero todo eso va a ser mecanismos de cobertura. ¿Qué debería hacer yo? Primero, conocer mi negocio, conocer mi base social, y para eso es necesario utilizar un poquitico de estadística, entender, siempre busco entender qué pasó con los malos, entre comillas, o con los incumplidos. Esa población estadística es muy pequeña frente a la que yo le he prestado. Tengo que caracterizar qué ha pasado con los que sí me han pagado. En ese sentido, yo voy a entender características no solo financieras, como ratio de carga financiera, aporte, garantías, sino también características socioeconómicas. No sé si usted sabía, pero las mujeres son mejores pagadores que los hombres. Ojo, hasta que hay crisis y le tocan la canasta familiar. Entonces, en términos normales, las mujeres son mejores pagadoras hasta que su ingreso básico familiar es afectado. En teoría, los jóvenes teníamos el concepto de que eran malas pagas, pero hace poco hicieron un estudio global donde se enteraron que los jóvenes hoy se endeudan menos y son mejores pagadores que los de edad media entre 45 y entre 35 y 45, 50 años. Los jóvenes hoy están pagando un poco mejor. Y eso puede pues, ser diferente de acuerdo a una entidad u otra. Hay un estudio que se llama el estudio KS que me permite entender cuáles son los niveles de corte para mi propia base. Es decir, cuál es el nivel en el que una persona tiene mayor probabilidad de incumplimiento que otra. Hablemoslo en puntaje de CIFIN. Para una entidad específica, el nivel de ese estudio me daba que si yo le prestaba a gente con 842 puntos, mi probabilidad de incumplimiento era 0,01. Pero si le prestaba a gente por debajo de 680, mi probabilidad era de más del 3%. Entonces, ¿qué busca uno? Un nivel óptimo donde yo pueda capturar la mayor población de gente con el menor probabilidad de incumplimiento posible. Entonces, básicamente dos cosas. Los mecanismos de protección y los mecanismos de originación un poquito más ajustados a lo que hablamos al principio, sobre todo tendencias y comportamiento histórico más que una foto del individuo cuando me solicita el crédito. Bueno, vamos a hacerle la publicidad. Aquí está su LinkedIn. Sí, señor. LinkedIn. Eh, Sí, Santiago Parameño Torres. No es abogado. correcto. No soy abogado, tengo un MBA en administración, énfasis en finanzas, administrador de empresas, pero si me permite aquí diría mis tres propósitos de vida que son fundamentales para entender por qué tengo, digamos, conocimiento global. Uno es aprender, soy un adicto al conocimiento. Dos, ayudar o servir, y tiene que ver con todo ese conocimiento complejo, técnico, volverlo en simple para que las entidades pues tengan o cumplan sus objetivos, sobre todo su propósito superior. Y el tercero es hacer este tipo de cosas que me generan felicidad, compartir conocimiento, leer, nadar, ayudar, etc. Entonces, digamos que soy un apasionado por el conocimiento e intento entender muy bien cómo funcionan las cosas. Al margen de la carrera que tengo, pues si hablo de algo, intento tener certeza o ser verosímil frente a lo que digo. Santiago, muchas gracias por habernos dedicado estos 15 minutos que se convirtieron en 43 y por permitirnos hacer un pequeño barrido de lo que está pasando en la cobranza en el sector cooperativo y solidario. Oiga, en el foro ese de ciclo de riesgo decían que la ciudad con mayor utilización de la insolvencia es Medellín. Después sigue Cali y la costa, que tiene tan mala fama, está apenas en tercer lugar. ¿Quiere saber algo que puede estar detrás de eso? Sí, Uno pensaría que simplemente es el costo de vida y demás, pero no solo eso. Si usted ve, Medellín es la ciudad más popular de Colombia y con eso es la mayor ciudad con personas dedicadas a ser influencer, webcamers y todo eso. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver con la apariencia de vida que yo tengo. Entonces no es una afirmación, pero es posible que detrás de esos niveles de endeudamiento haya un costo de vida que no puedo mantener solo por mantener
una apariencia frente a redes sociales. Usted me acaba de abrir el escenario para otro tema, y es que a veces los grupos técnicos de entidades financieras son psicorrígidos. Son personas que quieren ver el Excel y saber cómo está funcionando. Y el tema es que hay que salir a la calle a, a tocar a la gente, a preguntarle, a olfatear qué está pasando, eh, y Correcto. tratar de interpretar por qué está pasando lo que está pasando en el Excel. Yo tengo que entender que el Excel, el Balance Scorecard, el modelo de regresión son solamente herramientas que intentan instrumentalizar la realidad que es muy compleja. Entonces hay gente que dice, no, es que no me da la capacidad de pago, pero venga, mire el comportamiento histórico de esa persona. El señor lleva 50 años en la cooperativa, tiene tantos CATs. Entonces por eso el decisor o el analista tiene un trabajo fundamental más allá que si el score le da que se le presta o no se le presta. Entonces, siempre lo digo, las herramientas no es más que una forma de intentar instrumentalizar una realidad compleja. Un analista, un directivo no se puede apartar de la realidad, incluso modificar las herramientas para que puedan capturar cada vez mejor esa realidad. Santiago, muchas gracias. Aprendimos Muchas bastante, y estaremos pendientes de volverlo a traer aquí a este espacio, incluso con Misael Mex, Mexsan de Costa Rica, que nos ha acompañado en alguna vez en un foro, y con Paola Zambrano, que nos escribe permanentemente, ellos dos, sobre esos temas de cobranzas. Lo saco de pantalla. Muchas gracias. Me pongo yo gracias. primero. Si las personas quieren dejar comentarios, más preguntas, hasta rectificaciones, puede hacerlo en la parte de abajo. Está abierto para sus comentarios. Si conoce a alguien que le pueda servir este programa, compártalo. Sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.